estar en las tardes, al final de la tarde con nosotros, pero esta serie de talleres viviendo en comunidad para nosotros es muy importante porque es un momento en que podemos conectar con temas que van alrededor de nuestra vida académica, que son importantes para nuestra vida académica y en la construcción de esta comunidad educativa que queremos ser junto con ustedes. Y por eso el tema de hoy nos emociona mucho, ¿verdad? Porque hablar de empatía, pues se habla muchísimo de empatía últimamente y todos queremos desarrollar ese sentido, pero ¿cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos con nuestros hijos para que se conviertan pues en ciudadanos que son tolerantes, que son inclusivos y que van dentro de las ideas que nosotros queremos transmitirles y contagiarles un poco a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pueden también ustedes ser parte de esta idea de desarrollar empatía? Y entonces, por eso la importancia de este taller hoy. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Así que vamos a dar inicio. Siempre, como no todos están en el programa escolar, pues a mí me gusta presentar un poco a Maffer para que eh, la conozcan un poco quienes están conectando o viéndonos a través de Facebook, que no están en el plan escolar. María Fernanda tiene una licenciatura en psicología por la Universidad de San Carlos, un profesorado universitario en educación especial también de la Universidad de San Carlos, una maestría en neuropsicología por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene la certificación en aplicación, codificación e interpretación del A2, 2. Tiene también una certificación en nivel avanzado de lengua de señas y tiene más de 10 años de experiencia clínica con niños, niñas y adolescentes. Entonces, realmente nosotros siempre nos dejamos guiar por María Fernanda porque es una profesional muy preparada y que además está muy comprometida con estas ideas de desarrollar seres, ¿verdad? Que es lo que María Montessori, que es nuestra guía filosófica, también quería, ¿verdad? Entonces, los dejo con María Fernanda. Sé que todos vamos a aprender muchísimo hoy sobre la empatía y por favor sus preguntas, no duden en irlas poniendo en el chat. Vamos a tener un espacio para preguntas y esperamos que disfruten este taller. Personalmente, sé que va a ser de mucha riqueza para todos. Así que, María Fernanda, te dejo la palabra. Muchas gracias, Michelle. Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos por acá, ¿verdad? Es increíble cómo la tecnología nos permite conectarnos, ¿verdad? A la distancia y poder enriquecer muchos elementos que muchas veces eh, pues no aplicamos en el día a día, ¿verdad? No porque no querramos, sino por el desconocimiento. Mi frase siempre es conocimiento para generar cambio, ¿verdad? Es la frase que a mí me guía en todos los aspectos de trabajo. Y pues bienvenidos a este espacio. Como les dijo Michelle, mi nombre es María Fernanda Mistic, ¿verdad? Va a ser todo un gusto acompañarlos el día de hoy en el tema que vamos a tratar, que es sobre la empatía, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquito por el lado de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y uno de los elementos que vamos a tocar justamente es la empatía, un elemento que hemos visto, ¿verdad? A lo largo de estos años, ¿verdad? Que se ha visto muy afectado, puede ser por el asunto generacional, ¿verdad? Por la tecnología, porque a pesar de que estamos conectados o nos permite estar más conectados la tecnología, pareciera que también estamos en la era de la desconexión, ¿verdad? De la era en la que en algún momento esa relación con el otro, ¿verdad? Se ve afectada por múltiples factores. Y es importante retomar esta parte. ¿Verdad? Muchos aspectos que tienen que ver con el molestar a un compañero, el no ser tan sensible a lo que la persona siente, el expresar emociones, todo esto pues está quedándose muy atrás, ¿verdad?
Y no es que echemos la culpa a la tecnología no es mala, al contrario, ¿verdad? Nos puede dar muchísimas cosas si la encaminamos bien, pero creo que esta cuestión generacional y este uso también, pues en algún momento nos está afectando algunas conexiones con los demás, ¿verdad? Somos seres sociables y por ende, ¿verdad? Esas herramientas que nos permitan conectar con el otro son muy importantes, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar justamente de aspectos de la empatía. Creo que la primera pregunta que quiero hacerles el día de hoy es, como papás, ¿verdad? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué esperan ustedes con respecto a sus hijos? ¿Qué quieren que ellos tengan, que hagan, ¿verdad? Y en este espacio, pues me gustaría que lo pudieran escribir, pudieran abrir su micrófono, ¿verdad? Pero ¿qué quieren como papás? ¿Qué quieren para sus hijos? Creo que sería la primera pregunta con la que vamos a abrir este taller. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Con toda confianza lo pueden escribir o decir. Para los que están conectados directamente en Zoom. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Hoy andan tímidos por acá, todavía están pensando. A ver, ¿qué queremos Buenas para noches, nuestros hijos? mucho gusto. Buenas Y noches. pues bueno, en mi caso para mi nena, pues yo quiero de que sea empática con los demás, ¿verdad? Con el prójimo. Incluso Ujú. en mi caso, antes de que ella naciera, pues yo le pedía a Dios, ¿verdad? Y igual le sigo pidiendo a Dios de que mi niña sea empática a las necesidades que ella ve, ¿verdad? Que ella se ponga en el lugar de las personas. Y eso es lo que yo quiero, pero creo de que igual, como dice ahorita la plática, de que nosotros tenemos que enseñarles, ¿verdad? A ellos a que sean empáticos, porque eso puedo querer, pero tal vez yo no le estoy enseñando eso, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, en mi caso sí, que ella se pueda poner en el lugar de las personas. Ok, ok, muchísimas gracias. Dicen por acá en el chat, ¿verdad? Un hogar feliz y estable, ¿verdad? Bienestar emocional y social, también es algo que quieren para sus hijos, una buena relación y comunicación con sus compañeros, que sea una persona independiente, sociable y que disfrute su vida, ¿verdad? Que sean unas personas de bien, respetuosas, trabajadoras y que sean felices, que aprendan a relacionarse con otros niños nuevamente, dice, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias por sus aportes. Muy bien. Definitivamente creo que la primera cosa que queremos para nuestros hijos es que sean felices, ¿verdad? Y felicidad pues engloba muchísimas cosas, es una de las emociones que en algún momento podemos llegar a sentir y que como toda emoción pues tiene un momento en específico, ¿verdad? Entonces hay que darle espacio también a todas las emociones y este es uno de los elementos que en algún momento van a estar presentes en nuestras vidas, ¿verdad? Decían ustedes que sepa relacionarse con los demás, definitivamente. Somos seres sociables, ¿verdad? Y por ende necesitamos la conexión con los demás, definitivamente, ¿verdad? No podemos estar a la deriva, ¿verdad? En muchísimas cosas. Hay elementos en los que posiblemente preferimos trabajar solos, ¿verdad? En algún punto, pero siempre llega un aspecto en el que necesitamos del otro, ¿verdad? Y siempre esa conexión social es muy importante, ¿verdad? Y también fomenta muchísimas cosas a nivel de salud mental, ¿verdad? Otro aspecto que podemos pedir para nuestros hijos es el manejo de emociones, no el control, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos la gestión con el control. Creemos que las emociones se controlan y no se controlan, se gestionan. Las emociones tienen que fluir, tienen que estar, están por alguna razón y es un momento de supervivencia, ¿verdad? Entonces, al final, lo que necesitamos es gestionarlas, no apagarlas, ¿verdad? Sino aprender a manejarlas para que esa emoción pueda ser expresada en algún momento y luego pueda ser gestionada para luego pasar a un espacio donde podamos solucionar el problema si algo es algo que nos agobia, ¿verdad? Disfrutar del momento, entre otras cosas, ¿verdad? Respetuosos y solidarios, ¿verdad? Creo que eso es un elemento, o muchas veces los valores que como sociedad podemos llegar a perder si no hay una conexión idónea con el otro, ¿verdad? Entonces,
últimamente se escucha mucho aspectos como de que molestan a los demás, ¿verdad? El término bullying resuena mucho, ¿verdad? Y solo escuchar esa palabra, pues en el momento, pues ya todo el mundo cree, piensa en un caos, ¿verdad? Pero esta cuestión de ser respetuoso, incluso nosotros como adultos, ¿verdad? El tráfico, no me dejarán mentir, para todos los que manejamos. Creo que en algún momento esto podría ser como un poquito más llevadero si todos nos pusiéramos en el lugar de todos, ¿verdad? Todos quieren llegar al mismo tiempo, todos queremos llegar rápido, no queremos dar vía, otro sí quiere dar, entonces enoja al otro, es un caos muchas veces, ¿verdad? Entonces, en un aspecto cotidiano, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces ese elemento puede estar ausente, ¿verdad? Y nos puede ocasionar como muchos conflictos por ahí, ¿verdad? Y dentro del aspecto emocional, de la inteligencia emocional como tal, ¿verdad? Yo considero mucho que la empatía es una base fundamental para lograrlo, ¿verdad? Y hablamos aquí de muchos aspectos, aspectos inclusivos, aspectos de relación, entre otros, tolerancia y demás, ¿verdad? Entonces, antes de lanzar ese taller, pues lo platicábamos, ¿verdad? En nuestra mesa común, ¿verdad? Con todo el equipo. Y decíamos justamente, bueno, qué elemento poder rescatar para poder transmitir a los papás, ¿verdad? De ese elemento de inteligencia emocional que es importante cultivar en nuestros hijos para fomentar relaciones más sanas, ¿verdad? Y como bien decían ustedes, al final, esta cuestión de la empatía empieza desde el hogar, ¿verdad? No es algo que aprendamos al 100% solo al contacto con los demás, sino empezamos desde ese primer elemento donde nos relacionamos con alguien más, con un otro, ¿verdad? ¿Y cuál es ese elemento donde nos relacionamos con un otro? La familia, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, siempre nos han dicho que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Es como la frase común que todo el mundo escucha. Pero más allá de eso, tenemos que entender que la empatía es esa capacidad que tenemos de comprender y de sentir lo que la otra persona siente. No es solo intentar ponerme en el lugar del otro, sino entender su sentir, ¿verdad? Yo puedo ver que alguien está llorando, ¿verdad? Y decir, híjole, pobrecito, ¿verdad? Y en algún momento caer en una comunicación no tan adecuada, no tan asertiva, porque entonces lo estoy minimizando. En su lugar, lo ideal sería que yo entendiera su emoción, entiendo que estás triste, entiendo que está pasando esto, ¿verdad? Entonces tengo que entender su sentir para poderme conectar con el otro, ¿verdad? Implica también una escucha activa para todos los papás que en algún momento han estado en talleres desde tiempo atrás. El año pasado tocamos mucho la disciplina asertiva, la comunicación no violenta, y este tema va de la mano con eso, ¿verdad? El escuchar, el respetar y el ponerme en el lugar del otro es fundamental, ¿verdad? A mis alumnos en algún momento en el bachillerato, ¿verdad? O cuando he tenido la oportunidad de dar alguna clase en la universidad, siempre hago énfasis, ¿verdad? Igual a los maestros del colegio, trato de hacer énfasis mucho en esa comunicación no violenta, ¿verdad? En ese escuchar antes de juzgar a alguien, ¿verdad? Porque muchas veces vemos una acción y lo primero que hacemos es ver quién fue el malo, quién fue el que tuvo la culpa. Y no nos detenemos a escuchar qué fue lo que pasó antes, ¿verdad? Y eso es muy importante. Respetar la visión de cada uno, lo que una persona dice, lo que la otra persona dice, darle el espacio, sobre todo cuando es un conflicto. Los que tienen más de un hijo no me dejarán mentir, ¿verdad? En algún momento esas riñas entre ellos, que sí, que él me dijo, que yo le dije, que peleamos y demás, es un elemento muy complicado, ¿verdad? Y lidiar con varios niños a la vez es muy complejo, ¿verdad? Entonces muchas veces nos volcamos a, porque tú eres el mayor, tú tenías que cuidar, o vamos a buscar quién es el culpable, quién tuvo la culpa, ¿verdad? Cuando en realidad lo importante primero es conectar y escuchar atentamente lo que cada uno me va a decir, sin juzgar, ¿verdad? Y eso me lleva al respeto, ¿verdad? Como decía Michelle, nuestra filosofía escolar, ¿verdad? Es basada en la metodología Montessori y María Montessori enfatiza mucho en el respetar al niño, ¿verdad? No porque sea niño significa que su comentario sea menos válido, ¿verdad? No, al contrario, cada quien está aprendiendo durante su etapa a asimilar muchas cosas y por ende es importante respetar, ¿verdad? Su visión, ¿verdad? Intentar ser empático con esa persona y conectar con esa persona y entender que lo que yo he vivido, que los años que le llevo de diferencia, no es la madurez que mi hijo o mi hija ha adquirido, ¿verdad? Va a su ritmo, va a su nivel, le faltan muchas experiencias y no puedo pretender
que mi hijo o hija haga las cosas como yo lo haría, ¿verdad? Entonces, por ende, la primera regla es escuchar y quiero que lo grabemos muy bien, que lo anotemos en una hojita, que lo pongamos como sticker en algún lado, ¿verdad? Y el escuchar es fundamental para fomentar la empatía, ¿verdad? También es una habilidad que se aprende, ¿verdad? No es algo que en algún momento, mira, tenés que ser empático. No, todo lo aprendemos practicando, ¿verdad? Somos seres muy prácticos, ¿verdad? Que unimos conocimiento que leemos, que adquirimos de muchas cosas con conocimiento que podemos poner en el día a día. Si nos vamos a aspectos de desarrollo, ¿verdad? Como niños tenemos una fase en la que todo el aprendizaje es a nivel del movimiento y las sensaciones, ¿verdad? Y muchos aspectos abstractos los aprendemos practicando, ¿verdad? Yo no le puedo decir a un niño solo, mira, la empatía es esto, si yo no le enseño qué es empatía, ¿verdad? No le puedo decir, mira, esto es respeto, si yo no le enseño qué es respeto, ¿verdad? Incluso desde bebés empezamos con aspectos para que los niños empiecen a hacer sus mapas mentales de algo, ¿verdad? Si yo le digo, mira, eh, en el pachón hay agua. Ajá, pero ¿qué es un pachón? Le tengo que enseñar qué es un pachón, ¿verdad? Y entonces el niño asimila, ¿verdad? Mira, voy a buscar el pachón. Sin necesidad de verlo, ya sabe a qué me estoy refiriendo y lo va a ir a buscar, ¿verdad? Si a un niño le digo, mira, ¿quieres un helado? Pero nunca ha comido un helado en su vida, ¿verdad? No tiene esa imagen mental en su cabeza. Tengo que asociar, mira, esto es un helado, pruébalo, es esto y demás, y yo le doy esa experiencia para que más adelante, cuando yo le mencione un helado, él sepa qué es, ¿verdad? Entonces, con elementos tan abstractos como la empatía, como estos términos de tolerancia, empatía, respeto y demás, son aspectos que solo los podemos entender desde la práctica, desde la vivencia, ¿verdad? Es importante entender o comprender lo que la otra persona siente, aunque no pensemos igual, ¿verdad? O sea, yo puedo pensar, ¿verdad?, que mi hijo está exagerando porque se le perdió su pelota favorita, ¿verdad? Y ay, qué exageración, o sea, no es el fin del mundo porque la pelota se perdió. Ok, esa es mi visión, pero para mi hijo o hija eso es súper importante. No sé si esa pelota tiene mucho significado emocional para él o ella, si esa pelota en algún momento eh, pues no sé, tuvo alguna experiencia como tan vívida, ¿verdad? Que la tiene interiorizada y es un elemento que en algún momento guarda mucho, ¿verdad? Entonces, no puedo pretender que esa persona vea las cosas como yo, porque yo tengo una visión muy diferente a la de la otra persona, ¿verdad? Y si fuéramos más empáticos, y esto no solo es con nuestros hijos, hasta con nuestra pareja, con nuestros amigos, etcétera, etcétera, con todas las personas que nos relacionamos, podríamos intentar tener una relación mucho más estable porque mi visión, lo que yo pienso, no es lo que piensa el otro, ¿verdad? Pero ahí se suma otro aspecto también, ¿cómo le hago entender, ¿verdad? Mi visión y que la otra persona también sea tolerante ante lo que yo pienso, ante lo que yo siento y que podamos crear en conjunto un respeto, una tolerancia ante ambas ideas, haciendo énfasis en el sentir de cada uno, ¿verdad? Es un elemento como muy complejo, pero que lo podemos practicar bastante bien. Entonces, comprender al otro es súper importante, ¿verdad? Ojo con esto, empatía no es justificar, sí, es que porque él es así, entonces pues se tiene derecho a que me grite, a que haga esto, a que haga lo otro. Tampoco significa justificar, ¿verdad? Porque entonces aquí ya no estamos siendo empáticos, sino ni tolerantes, ¿verdad? Sino es importante que aprendamos a entender y respetar, ¿verdad? O sea, una cuestión es que yo puedo entender que el otro se enoja grandemente por algo que pasa, ¿verdad? Y lo puedo entender, pero no significa que voy pues a aceptar que sea así, ¿verdad? Yo voy a intentar de una manera empática hacerle ver cómo a mí me afecta esa conducta o cómo a mí me afecta esa acción, ¿verdad? Entender que el otro hace las cosas muy diferente a mí es el primer paso de la empatía, pero también implica límites, también implica decirle al otro lo que no me parece a mí, ¿verdad? Porque no es tildar al otro de tú haces esto, tú eres así, tú eres acá, sino es a mí me parece esto por esto y esto y esto, o a mí me hace sentir de esta manera esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces la empatía es muy importante en ese sentido, ¿verdad? Y principalmente se aprende en casa, ¿verdad? Como decía, es el primer elemento con el que tenemos contacto, son los primeros seres humanos con los que tenemos contacto y esa relación, ¿verdad? Todo eso que aprendemos en casa se vuelve lo común, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos por la vida diciendo, bueno, ¿por qué siempre repito relaciones de X o Y forma con alguien, ¿verdad? ¿Por qué siempre busco las mismas amistades? ¿Por qué siempre me relaciono de la misma manera con alguien? Porque para mí hay algo en común que aprendí desde casa, ¿verdad? Y lo que se aprende en casa se sigue replicando año con año, ¿verdad? Entonces es importante
que dentro de ese aspecto familiar no significa que tengamos que ser perfectos, pero sí intentar que sea un ambiente con mucha responsabilidad afectiva, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es tan importante la empatía en la infancia, verdad? ¿Y por qué nos hemos dado cuenta que es un elemento del cual hay que hablar, verdad? Primero, porque mejora mucho las relaciones familiares y sociales, ¿verdad? El entender a mis papás o a la inversa, el entender a mis hijos es muy importante porque desde ahí va a partir cómo yo voy a entender a mis compañeros, cómo voy a entender al resto de personas. Ayuda a resolver conflictos de forma pacífica, ¿verdad? Muchas veces terminamos siendo del montón de, mira, si te hacen algo, defenderte, ¿verdad? Pero ese defenderte es agredir, ¿verdad? Cuando en realidad necesitamos aprender a poner límites sanos, ¿verdad? Y esa cuestión en la que también el otro aprenda a respetar también viene desde casa. Si hay alguien que agrede, ¿verdad? Y hay alguien que es agredido, ambas vías necesitan trabajar aspectos emocionales como la empatía, ¿verdad? El primero, porque necesita entender que agredir a otro, pues no es algo correcto porque está hiriendo a alguien más. Y el otro también aprender a poner límites sobre algo que no le gusta que pase, ¿verdad? Y que busque o que tenga herramientas que le puedan servir para poder en algún momento pedir ayuda o resolver el conflicto de una forma adecuada y asertiva, ¿verdad? Fomenta también el respeto, la solidaridad, la cooperación, ¿verdad? Si veo que alguien está en apuros, ¿verdad? Pues en algún momento puedo venir y puedo colaborar y puedo ayudar, ¿verdad? Si en algún momento veo que alguien está llorando, que a alguien le falta algo, pues en algún momento nos volvemos solidarios, ¿verdad? Y tratamos la manera de apoyarle, ¿verdad? Pero esto va de la mano con los límites. También podemos y se vale decir no cuando no queremos apoyar, ¿verdad? O cuando estamos muy cansados, ¿verdad? Puede ser que tengo toda la intención de ayudar a alguien, pero de pronto mi salud o tuve un día extenuante y de verdad no puedo hacerlo, pues se vale decirle a la persona, ¿verdad? Entonces, va de las dos vías, ¿verdad? Entonces, si formamos empatía de ambos lados, ¿verdad? Tanto el poner esa disposición, la ayuda al otro, como también poder poner un límite cuando de verdad yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Eso no me convierte en mala persona. Y el que recibe de igual manera, pues entender, ok, ¿verdad? Está bien si no puede en este momento. ¿Verdad? No puedo decirle que es malo o que no me quiere o que en algún momento es una mala persona, ¿verdad? Porque también me está poniendo un límite y también debo respetarlo, ¿verdad? Entonces, va de ambas vías, ¿verdad? En este sentido. Va a contribuir al bienestar emocional de los niños definitivamente, porque esto va a permitir que el ambiente con el que yo me relacione, ¿verdad? Sea mucho más asertivo, mucho más cálido en algún momento, ¿verdad? Y me va a permitir expresar de forma adecuada mis emociones y también entender al otro cuando las exprese, porque cada quien expresa sus emociones en una intensidad totalmente diferente, ¿verdad? El vínculo entre papás e hijos es muy importante y la empatía es una herramienta que nos va a servir muchísimo, ¿verdad? Si en algún momento nosotros somos de los papás, ¿verdad? Que cuando nos quieren contar algo, lo primero que hacemos es juzgar antes de escuchar, ese vínculo se rompe, ¿verdad? Porque entonces lo primero que piensan nuestros hijos, ¿para qué le voy a contar si me va a regañar, ¿verdad? La mentira es otro elemento que a veces aparece, ¿verdad? Es que ¿por qué me mentís, verdad? Cuando en realidad el trasfondo de esa mentira es porque estamos evitando que nos regañen, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos evitando que nos regañen? ¿Cuál es la imagen que como papás, ¿verdad? Estamos proyectando y que nuestros hijos están intentando evadir, ¿verdad? Entonces, si hay una mentira, hay un trasfondo acá y es importante preguntarnos, no preguntarnos por qué él es mentiroso, porque le ponemos una etiqueta de esta manera a los hijos. Creo que en lugar de la etiqueta sería, bueno, ¿qué provoca que en algún momento mi hijo, mi hija mienta, ¿verdad? No que sea mentiroso, sino mienta, ¿verdad? Desligamos la etiqueta de la persona porque es la acción la que en algún momento me preocupa y me molesta. Eso es empatía, ¿verdad? Entender que la persona no es una etiqueta, ¿verdad? No es que sea mentiroso, es miente ante estas situaciones. ¿Qué está pasando aquí? Preguntarnos realmente cómo está el vínculo con mi hijo o mi hija, ¿verdad? Entonces la empatía muchas veces nos va a ayudar a fortalecer ese vínculo porque cuando los chicos entienden que sus papás son entes, son personas que escuchan antes de juzgar, que escuchan activamente, que promueven esa cuestión asertiva de preguntar cómo se siente, de preguntar de qué manera podemos solucionar esto, de entender que toda acción tiene una consecuencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso fortalece mucho el vínculo, sobre todo porque el vínculo que empecemos a armar desde chiquitos
va a ser muy evidente cuando los chicos lleguen a la adolescencia, ¿verdad? A todos nos afectó la adolescencia de mil maneras, ¿verdad? A unos más, a otros menos, cambios hormonales, siempre estoy de mal humor, ¿verdad? Me peló con medio mundo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, decían por ahí los chicos. En fin, la etapa de la pubertad de la adolescencia es un mar de emociones, un mar de cambios. Dejo de ser niño para empezar a convertirme en algún momento en adulto. Es un mar de muchos cambios, ¿verdad? Y entonces, si yo fortalecí ese vínculo desde chiquitos, oh sorpresa, cuando llegan a esa etapa, ¿verdad? Ese vínculo se mantiene y es mucho más sencillo el poder entablar una conversación con mis hijos, de hablarles de educación sexual, de hablarles de emociones, de hablarles de situaciones, muchísimas cosas que nos pueden llegar a contar, porque en la adolescencia es donde surgen justamente ese montón de dudas y de cosas que van a empezar a suceder, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde pequeño, ¿verdad? Una plantita, nos regalan una plantita y si yo no la cuido, ¿verdad? En algún momento, pues se va a marchitar, se va a morir, ¿verdad? Y el vínculo es así, ¿verdad? Desde pequeñitos empezamos a fomentar, a fortalecer ese vínculo para que cuando florezca, cuando cambie a otra etapa, eso siga, esa conexión siga estando ahí, ¿verdad? Entonces es importante enfatizar en eso, ¿verdad? Y obviamente es importante porque la empatía ayuda a que los niños expresen lo que sienten. Si yo me siento juzgada, ¿verdad? Siempre, porque voy a contar algo que a mí me pasó, algo que yo pienso, ¿verdad? Y la primera respuesta que recibo es, ay, por lo que te preocupas, o ay, no es para tanto, ay, tú y tus preguntas. Si yo recibo eso, nunca más en la vida le vuelvo a contar a nada a nadie, ¿verdad? O a la persona que me lo dijo, ¿verdad? Entonces, es importante que la empatía esté en primer lugar y que yo entienda, bueno, ok, para mí esto es muy raro, ¿verdad? Esto es, ay, de verdad es significante, pero para mi hijo es muy significativo, entonces voy a intentar indagar por qué para él o para ella es así, ¿verdad? Entonces, la empatía busca eso, que expresen, obviamente, lo que sienten, ¿verdad? Y va a reducir mucho conductas agresivas, ¿verdad? Toda conducta agresiva en algún momento, si vemos una conducta, yo siempre les digo a los papás, toda conducta es una alarma de algo, ¿verdad? Es como los que en algún momento tenemos carro, empieza la luz de check. Ah, ok. ¿Y qué le está pasando al carro? Y entramos en caos, ¿verdad? Bueno, esa luz de check es esa conducta que puedan tener nuestros hijos. Que si es rebelde, que si está contestando, que si esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y empezamos a ver un montón de conductas que nos empiezan a preocupar, ¿verdad? Pero esas conductas no son más que esa expresión de algo de necesito ayuda, pero no sé cómo decirte, ¿verdad? Y empieza la luz a titilar, check, 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 ¿verdad? Entonces, hay algo que tienes que revisar aquí, que me tienes que ayudar, ¿verdad? Porque no sé cómo hacerlo, me falta esa madurez para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, nos toca ayudarle, ¿verdad? A surfear esas situaciones de la vida y obviamente, ¿verdad? Cuando no tenemos el vocabulario emocional y la expresión adecuada de emociones, una de las conductas que puede surgir es la agresividad, ¿verdad? Entonces, pegarle a alguien, decir en algún momento palabras soeces, etcétera, etcétera, ofender a alguien, porque no hay empatía, no hay una forma en la que me pueda conectar con el otro y entender que el otro me va a entender y entender al otro también que mis conductas en algún momento lo hacen sentir de cierta manera, ¿verdad? Mejora la convivencia familiar y escolar, ¿verdad? Y en el aspecto escolar es muy importante si desde casa venimos con un aspecto empático, lo vamos a seguir replicando en la escuela, porque acá, ¿verdad? Empiezan a juntarse todas estas personitas que vienen de hogares diferentes, de filosofías diferentes, de ideas diferentes, de estilos de crianza diferentes y convergen en un lugar, ¿verdad? Y entonces los maestros son los primeros actores que se dan cuenta de estos elementos, ¿verdad? Que fulanito pelea con no sé quién, que fulanito se burla de no sé quién, y entonces empiezan a surgir un mar de situaciones que tienen mucho que ver con la crianza y con lo que hemos enseñado en casa. Y si formamos personas empáticas, definitivamente, cuando lleguemos a la adultez, pues vamos a ser lo más emocionalmente sanos posible. Y esto nos va a ayudar increíblemente con relaciones de trabajo, de amigos, de pareja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde etapas muy tempranas, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que como papás somos el primer ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que como papás tengan que ser perfectos, pero los niños ven el actuar de nosotros. Si cada vez que yo estoy estresado, lo primero que hago es tirar todo, ¿verdad? Alegarle a medio mundo y gritar, ¿qué creen que va a ser mi hijo o mi hija? ¿Sí? Él está observando, ella o él está observando cómo reacciona ante ciertas situaciones caóticas. Entonces, los niños aprenden más de lo que ven, ¿verdad? Y de lo que oyen en algún momento.
La empatía, pues la voy a mostrar con el ejemplo, ¿verdad? Si yo veo que mi esposo o mi esposa está muy atareado con algo y la cena no está lista, ¿verdad? Entonces una forma empática sería, bueno, voy a colaborar, le voy a ayudar, ¿verdad? Y entonces ese ejemplo que en algún momento nuestros hijos se llevan, pues lo van a replicar en todos los aspectos y lugares a donde vayan, ¿verdad? Si yo le ayudo a validar las emociones, ¿verdad? O si yo misma como papá o como mamá le digo a mis hijos, estoy molesta ahorita, necesito, mamá, papá, necesito un espacio para respirar. Es más fácil que mi hijo o mi hija entienda que no estoy molesto o molesta con él, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente hay una emoción que está surgiendo porque estoy estresada, porque el trabajo es un caos, porque hay muchas metas que cumplir, porque hay cosas que pagar. O sea, sí vale que estemos estresados, que estemos enojados, que estemos con un mar de emociones, ¿verdad? Pero es importante que le demos nombre, porque muchas veces me he topado con papás que es, ay, es que yo la verdad trato de que mi hijo no me vea llorando, ¿verdad? ¿Por qué no? Si al final somos humanos, ¿verdad? Y el hecho de que nos vea llorando es un aspecto que fortalece el vínculo de decir, ok, mi papá y mi mamá también tienen emociones, ¿verdad? Y veo cómo las gestionan, ¿sí? No necesariamente tienen que contarles el problema que hay porque hay cosas que son o competen a la pareja o a los adultos y hay cosas que competen pues en el área de crianza, ¿verdad? Pero sí hacerle ver que hay situaciones que en algún momento nos están desbordando. O el típico escenario en el que en algún momento estamos tan molestos que terminamos gritándole a nuestros hijos, ¿verdad? Y en algún momento pues eso fragmentó la relación, ¿verdad? O que nos ven que muchas veces tendemos a utilizar una comunicación violenta y a aplicar la ley del hielo, ¿verdad? Y en lugar de decirle a mi hijo, a mi hija, mira, de verdad estoy estresado, estoy molesto, estoy molesta por esto, dame un momento para respirar, ¿verdad? En lugar de esto nos quedamos callados, ¿verdad? Y entonces se provoca una ansiedad de tal manera en los niños que es como, ¿qué pasó? Pero estás enojado conmigo, pero mi papá no me habla o mi mamá no me habla, esto. Entonces, este tipo de cosas en algún momento fomenta pues una comunicación violenta, ¿verdad? Entonces, la clave está en reconocer emociones, en hacerle ver a nuestros hijos que también nosotros sentimos, ¿verdad? Que nosotros también lloramos, nos podemos enojar, nos podemos frustrar, podemos estar muy felices, ¿verdad? Y que aprendemos también o que estamos en la marcha de aprender cómo gestionar esas emociones y cómo en algún momento transmitírselas a los demás, ¿verdad? Em, Esta parte de entiendo que estés triste, ¿verdad? Eso debe de ser muy difícil, ¿verdad? El entender que te sientes así, ¿verdad? Entiendo que estés molesto, ¿verdad? Entiendo que estés frustrado por eso, pero podemos intentarlo o estoy para apoyarte o vamos a intentarlo juntos. Ese tipo de palabras en algún momento fortalecen aún más el vínculo, ¿verdad? Y el entender que alguien está triste, que alguien está enojado, que alguien está frustrado, ¿verdad? Conecta con la persona, ¿verdad? Nuestros hijos van a imitar nuestras actitudes, ¿verdad? Ya lo decía, como nosotros manejemos emociones, así muy probablemente los va a manejar en otros ambientes, ¿verdad? Y cómo reaccionamos ante esas emociones definitivamente, ¿verdad? Entonces, mostrar empatía, obviamente, el hacerlo vívido, el hacerlo en un acto, va a enseñar más que mil palabras. No es lo mismo decirle a alguien, mira, sé empático, ¿verdad? A que mi hijo, mi hija vea cómo yo lo practico en el día a día, ¿verdad? La práctica da mucha más luz de cómo hacer algo, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo escuchando y respetando a mi hijo, es más probable que mi hijo o hija aprenda a escuchar y respetar a los demás, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde casa, desde esa acción que yo hago tan pequeñita, con el simple hecho de escuchar sin juzgar, eso le va a dar esa puerta y esa herramienta para que mi hijo o mi hija lo haga con otras personas que en algún momento se relacionen, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Escuchar activamente. Esa es la regla de oro que se tiene que llevar el día de hoy, ¿verdad? Prestar atención sin interrumpir, ¿verdad? Justo esta semana estaba dando una clase sobre comunicación no violenta, ¿verdad? Con chicos de bachillerato. Y entonces estábamos platicando sobre los elementos que interrumpen la empatía, que alienan esa comunicación, ¿verdad? Que bloquean esa comunicación asertiva. Y en ocasiones, ¿verdad? Cuando estamos hablando con alguien y empezamos a contarle, mira, es que fíjate que me pasó esto y esto, ¡pum! Se mete alguien y dice, ala, pero es que no te he contado lo que a mí me pasó, lo que a mí me pasó está peor, ¿verdad? Eso no es empático, porque no le estoy dando el chance a la otra persona que me cuente qué es lo que le está pasando.
¿verdad? Entonces, si yo le doy ese chance de que me cuente sin interrumpir, ¿verdad? Que pueda sacar todo lo que en algún momento quiere contarme y expresar, eso fomenta la empatía, eso es empatía, ¿verdad? O sea, esta persona me está contando algo, ¿verdad? Claro, aquí tiene que haber una cuestión de doble vía, porque muchas veces, ¿verdad? Nos topamos con amistades, con pareja, con personas donde solo esperamos que nos escuchen, pero nosotros no hacemos lo mismo, ¿verdad? Ay, es que ya vas a empezar, ¿verdad? O mira, nunca me escuchas, ajá, pero ¿qué estamos haciendo en algún momento, ¿verdad? Porque en algún momento pasa que la persona puede llegarse a sentir tan desbordada de solo escuchar, 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 y que la otra persona no reciba también lo que esta persona quiere decir, y entonces en algún momento esta situación se fragmenta, ¿verdad? Y empieza a haber como más separación. Entonces tiene que haber de doble vía, ¿verdad? Yo escucho empáticamente lo que la persona me quiere contar, entiendo su sentir, ¿verdad? Y listo. Y si en algún otro momento yo necesito contar algo que en algún momento me está ocasionando pues ciertas emociones, pues la otra persona, si la otra persona en algún momento, si tiene desarrollada esa empatía, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, cambiamos ese foco, ¿verdad? De interacción, ese reflector, ¿verdad? No siempre ese reflector hacia mí, es un reflector para cada una de las personas con las que convivo, y entonces es una relación tú y yo, o todos los actores que estén, ¿verdad? Entonces va en ambas vías, no solo escucho, sino también merezco ser escuchado. Entonces, ese elemento es súper importante, ¿verdad? Mirar a los ojos y mostrar interés, ¿verdad? Y aquí creo que en algún momento también tenemos que tener en cuenta toda la cuestión neurodivergente, ¿verdad? Ustedes saben que en nuestro colegio, pues nos caracterizamos mucho por ese elemento inclusivo, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Esta cuestión de ver a los ojos, ¿verdad? Para personas que en algún momento tienen un diagnóstico de autismo o incluso de TDAH, de déficit de atención con hiperactividad, este estímulo sensorial de ver fijamente a alguien es mucha información, ¿verdad? Y en algún momento hay personas que necesitan desviar un rato la mirada, pero siguen escuchando lo que uno está diciendo, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es importante tener en cuenta dos aspectos. Si es una persona neurotípica, ¿verdad? Vamos a entender que la conexión a nivel de visión va a estar presente o debe estar presente en una comunicación o en un entorno comunicativo y empático. Pero si hay una cuestión de diagnósticos, ¿verdad? Como los que acabo de mencionar, o hay una situación neurodivergente, es importante entender también que muchas veces esa cuestión sensorial puede llegar a cargar mucho a alguien, ¿verdad? Entonces pasa que en algún momento este no me está prestando atención, ¿verdad? Mejor me voy, ¿verdad? Pero posiblemente tiene un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y entonces el intentar preguntar, ¿verdad? Si se siente abrumado, si en algún momento lo que yo estoy diciendo le abruma, también es empatía, ¿verdad? O si en algún momento necesito un respiro, ¿verdad? Porque puede llegar a pasar, o si la misma persona que se siente abrumada, ¿verdad? Es empática y puede poner un límite, decir, mira, necesito respirar un momento y luego volverte a prestar atención porque esto y esto estoy sintiendo, ¿verdad? Eso también es empatía, ¿verdad? Pero es una cuestión que se practica en el día a día. Entonces, muchas veces esta cuestión de empatía, ¿verdad? Puede también tener ligeros cambios según la persona que en algún momento lo esté practicando, ¿verdad? Y pues en esta era donde, eh, gracias a diagnósticos y a que en algún momento pues trabajamos mucho más en conjunto, todas las personas del área de salud, pues entonces hay personas presentes con diagnósticos que incluso no sabía que tenían y que se los diagnosticaron ya de adultos, ¿verdad? Y entendieron muchas cosas de por qué la empatía y las relaciones sociales les costaba, pero el entender esta parte también les permite ser empáticos, expresar al otro, mira, a mí esto y esto me pasa, yo tengo esto y este diagnóstico, no por eso en algún momento tenemos que aceptar cómo es la otra persona, sino ser más tolerantes, ¿verdad? Porque puede ser que me moleste X o Y situación que haga, pero es una cuestión de doble vía, ¿verdad? No porque tengo un diagnóstico voy a justificarme bajo este sentido, sino es expresarle al otro, ¿verdad? Mira, a mí me pasa esto. Entonces, si pareciera que me desconecto o miro para otro lado cuando me estás hablando, estoy prestando atención, pero necesito desviar la mirada para poder seguir conectando contigo, ¿verdad? Y de otra manera también con personas neurotípicas, ¿verdad? Si en algún momento se sienten abrumados y es como me estás contando demasiado, necesito un respiro,
también es válido el límite, ¿verdad? El punto es que se muestre esa empatía, que se muestre ese interés, que hay una conexión y que incluso si no estamos en ese momento porque nos ha pasado algo y no podemos abordar o ser empático con la otra persona en ese momento porque nosotros mismos estamos pasando muchas cosas, pues a la larga, empatía también significa decirle al otro, mira, me está pasando esto, la verdad ahorita no me siento en condiciones de poderte escuchar, ¿verdad? De verdad, me gustaría muchísimo, pero me está pasando esto y esto y esto también, ¿verdad? Entonces, esto también es empatía. Comunicarnos abiertamente y asertivamente con el otro para que el otro entienda, para que yo pueda expresarle cómo me siento, ¿verdad? Y darle a entender que me interesa lo que le está pasando, pero que en este momento también me está pasando algo a mí. Y entonces todo esto se vuelve, pues, una comunicación más asertiva, ¿verdad? Entonces, va de muchas vías, ¿verdad? Evitemos minimizar las emociones cuando tenemos una escucha activa, ¿verdad? No es el hecho de, ay Dios, o sea, por eso vas a llorar, ay, no llores, ¿verdad? El típico no llores, cuando le decimos a alguien, no llores, estamos minimizando sus emociones, ¿verdad? Al contrario, es, veo que estás triste, ¿verdad? Vamos a intentar respirar, podemos darle técnicas en algún momento para que pueda gestionar su emoción, no es que la estamos apagando, sino es porque necesitamos que en algún momento saber qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, no es, no llores, ¿verdad? Ay, por eso, no te preocupes por eso. Entonces, ahí minimizamos. Si por el contrario acompañamos, ¿verdad? Necesitas algo de mí, quieres que me quede a acompañarte, veo que estás triste, quieres un abrazo, ¿verdad? Hasta para preguntar si quieren un abrazo a alguien, es súper importante porque eso marca respeto y tolerancia y empatía, ¿verdad? Entonces, no minimicemos, ¿verdad? No bloqueemos la emoción, sino que se exprese, pero lo acompañamos a que en algún momento esa emoción pues vaya disminuyendo a tal grado que pueda contarnos con mayor tranquilidad qué le está sucediendo, que podamos ver si tiene o no tiene una solución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que ya les decía, evitar el no es para tanto, ¿verdad? Y comentar el entiendo por qué te sientes así, ¿verdad? O veo que estás triste, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte en algo? Eso es muy, muy importante de aplicar. Escuchemos sin interrumpir, evitemos juzgar, ¿verdad? Porque eso es súper importante y validemos las emociones incluso cuando no estemos de acuerdo, ¿verdad? Porque si decimos eso no es nada, va a minimizar las emociones. Entonces, una cuestión empática podría ser, entiendo por qué para ti eso es muy importante. También es importante que tengamos en cuenta que según edad la empatía se va a ver de muchas formas o con muchos matices, ¿verdad? De los 4 a los 8 años es importante que empecemos a nombrar emociones, a acompañar con paciencia, definitivamente es la paciencia, es creo yo que la madre de muchísimos valores y de muchísimas acciones. Y que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Se empieza a llorar en pleno centro comercial y uno, Jesús, veo que todo el mundo se me queda viendo, ¿verdad? ¿Y qué hago en este momento, verdad? Entonces, si yo mantengo la calma en una situación tan caótica como esa, le estoy dando esa luz y ese ejemplo a mi hijo de que puede ser la situación más caótica, pero que puede mantener la calma en ese momento, ¿verdad? Entonces, de estos primeros años es importante aprender a mantener la calma, ¿verdad? Repito, no les estoy diciendo que sean padres perfectos, pero cómo gestionen ustedes esas situaciones estresantes va a ser mucha luz para sus hijos más adelante, ¿verdad? Podemos usar cuentos, dibujos, palabras simples, ejemplos, situaciones del día a día que les permitan entender qué es empatía, ¿verdad? En niños y adolescentes de 9 a 15 años, pues entonces la primera parte es escuchar sin sermones, ¿verdad? Si yo vengo y le doy un consejo de por qué esto está bien y por qué esto está mal, aquí viene la típica de se entra por un oído y se le sale por el otro, ¿verdad? Mientras que si yo escucho activamente todo lo que este niño me está contando y promuevo preguntas que le inviten a pensar por qué está bien o por qué está mal algo, es más sencillo que lo entienda de esa manera, ¿verdad? Si solo le digo, mira, es que no debiste hacer eso, no estoy cumpliendo con el rol de guiarlo. Mientras que si le digo, ok, ¿qué crees tú que sintió el otro? ¿Verdad? ¿Crees tú que estuvo correcto tal y tal acción? ¿Verdad? Porque sí, porque no. El preguntar constantemente, ¿verdad? Entonces eso es importante. Evitar sermonear, dar consejos y en su lugar escuchar y dar preguntas generadoras, ¿verdad? Validemos sin juzgar, ¿verdad? Es importante. Repito, y no me voy a cansar de decir esto, ¿verdad? Evitemos juzgar.
¿sí? Porque eso implica que en algún momento yo me siento mal, ¿verdad? En algún momento yo me siento súper culpable, entonces cargo con muchas cosas que en algún momento me pueden generar mucho más emociones, ¿verdad? Y que en algún momento, pues no me permite entender qué pasó, entender al otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Respetar el punto de vista, ¿verdad? No porque mi punto de vista sea blanco y el del otro sea negro, significa que el otro tiene que pensar igual que yo, ¿verdad? Yo puedo pensar desde mi punto de vista, esto es blanco, el otro me puede decir, esto es negro, y posiblemente ambos tengamos razones, ¿verdad? La razón porque ambos tenemos visiones diferentes de algo. Y alguien puede venir y decirme, mira, no, esto es gris, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene la razón acá? A veces es muy subjetivo esto y a veces implica dialogar entre todos hasta llegar a un punto en común, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez en una clase de filosofía les decía a unos chicos y les ponía un 9 y un 6, ¿verdad? Que si lo cambiábamos de lugar, pues cada quien, dependiendo de cómo lo viera, podía ser un 6 y un 9. Y entonces les decía yo, al final, muchas veces la visión que tenemos de algo parece como este ejemplo, ¿verdad? Para unos puede ser un 6, para unos puede ser un 9, ¿verdad? Dependiendo del lugar desde donde lo estemos viendo, y por eso es súper importante respetar el punto de vista de los demás, ¿verdad? Y dentro del diálogo podemos ir armando o ir construyendo una idea generadora con muchos puntos de vista en común, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Enseñar a reconocer y acompañar las emociones, ¿verdad? Muchas veces yo les pregunto a los chicos, ¿cómo se sienten? ¿Y qué creen que es lo primero que me dicen? Si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Qué me dirían? ¿Qué sería lo primero que me dirían? ¿Cómo se sienten? ¿O cuál es la típica respuesta que les dan sus hijos cuando les preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál es la típica respuesta que les dan? A ver, aquí alguien escribió en el chat. Veamos. Bien, exacto, ¿verdad? Si la típica respuesta es bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue? Mal. Ajá, pero ¿qué significa bien y qué significa mal? ¿Verdad? Entonces, necesitamos armar un vocabulario, ¿verdad? De emociones, porque en algún momento pues ya podemos decir, mira, ¿cómo te sientes cansado? ¿Cómo te sientes triste? ¿Cómo te sientes feliz? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes frustrado por esto y esto? Darle un nombre a la emoción, ¿verdad? Es súper importante, ¿verdad? Hay un elemento que me encanta de la metodología Montessori, que es cada vez que el niño realiza algo, ¿verdad? Es preguntarle, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad? Y yo generalmente cuando estoy con chicos en un proceso terapéutico, cuando terminan les digo siempre, lo lograste, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad? Entonces los niños siempre las primeras respuestas son bien, ¿verdad? Ah, ok. Bien significa feliz, bien significa triste, ¿qué significa eso? Le digo. Ah, feliz. Ah, ok. Entonces, conforme vamos practicando, y en sesiones posteriores, cuando yo les pregunto, ¿lo lograste? ¿Cómo te sentiste? Feliz, me dice un niño, ¿verdad? O cansado, porque estaba muy difícil, ¿verdad? Entonces ya le ponen un nombre a la emoción. Entonces, démosle un nombre, ¿verdad? No solo es me siento bien, me siento mal, sino es me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, me siento súper estresado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le ponemos un nombre a esa emoción. Y entonces eso nos permite gestionarla de mejor manera, ¿verdad? Porque entonces entiendo que cuando estoy frustrado, me funciona esto y esto para sentirme mejor, cuando estoy feliz, me funciona esto, cuando estoy triste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y usar preguntas como, ¿cómo te sentiste cuando pasó eso, verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Pero una vez ya hayamos escuchado todo lo que la persona nos haya dicho, ¿verdad? Entonces, vamos intentando entender qué es lo que está sintiendo. Y sobre todo que todas las emociones son válidas, están ahí por una razón. Si fueran malas, no existiera ni la tristeza, ni el enojo, etcétera, etcétera. Y por eso me encanta mucho la película de Intensamente, ¿verdad? Es interesante cómo yo creo que aquí todo la hemos visto, ¿verdad? Y si no la hemos visto, pues corran a verla, ¿verdad? Pero me encanta mucho porque en algún momento la niña, la protagonista que es Riley, ¿verdad? La emoción de alegría siempre quiere que Riley sea feliz y entonces se enfrenta a un montón de cambios, se tiene que mudar de casa, tiene que cambiar de amigos, tiene que cambiar del lugar donde va a jugar hockey y entonces empiezan a surgir un montón de emociones, ¿verdad? Pero ella quiere que siempre esté feliz. ¿Verdad? Y cuando empiezan a surgir el mar de emociones de que está triste, que está esto, que está enojada, los papás nunca la habían escuchado que les contestara y cuando lo hacen pues se asombran porque empiezan a surgir emociones. Entonces, las emociones están por algo.
¿verdad? Existen porque nos permiten adaptarnos mejor a la situación, porque nos permiten sobrevivir y entonces son súper importantes y no las podemos quitar, ¿verdad? O no son buenas ni malas. Son emociones que nos pueden ayudar a expresar cosas placenteras o que no nos provocan, pues, que nos provoquen todo lo contrario, ¿verdad? Esa cuestión de displacer. Entonces, sentir no es malo y nos han enseñado mucho eso. Y en el entorno en el que estamos muchas veces, incluso a los hombres, ¿verdad? Les han enseñado que sentir no es bueno, ¿verdad? O sea, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres son esto. Y cuando encontramos a un hombre llorando o que pueda expresar sus emociones o nos cuente un montón, nos parece tan astral y tan raro, ¿verdad? Que en el momento a un hombre nos cuente qué le está pasando, qué está sintiendo, porque muchas veces en el entorno en los que hemos crecido a nivel de sociedad, ¿verdad? Nos han enseñado que las mujeres sentimos más que los hombres, cuando en realidad todos los seres humanos tienen emociones y sienten, ¿verdad? Pero muchas veces el entorno cultural limita mucho esa expresión, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Nuevamente, repito, antes de corregir, conecten, ¿verdad? Si sus hijos están peleando, conecten, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ambas versiones deben ser escuchadas, ¿verdad? No porque el mayor es el mayor y tiene que cuidar al chiquito, significa que al mayor lo voy a regañar con mayor intensidad. No, es escuchar ambas versiones, ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que yo quiero ver la tele y entonces él me quitó el control y yo le pegué. Ok, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo en eso? ¿Verdad? Pero necesito aprender a conectar con mi hijo o con mi hija, entender qué está pasando. Ok, fulanito quiere ver tal caricatura, el otro quiere ver tal otra, ¿verdad? No solo es, pues entonces ninguno va a ver, ¿verdad? Porque es la típica respuesta que a veces damos, pues entonces ninguno, se quedaron sin tele los dos, punto, ¿verdad? Y entonces al final no gestionamos empáticamente esa situación, no les enseñamos a resolver problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se enfrentan a un problema? Buscan la salida más fácil, ¿verdad? Entonces, desde casa es importante que gestionemos esto, ¿verdad? Si en algún momento hay una situación caótica, incluso con nuestros hijos, para los que tienen hermanitos, ¿verdad? Porque al final tener hermanos nos ayuda mucho a gestionar estos aspectos, ¿verdad? Pero tenemos que encaminarlo correctamente. Entonces, gestionar esta situación, para escuchar ambas versiones. Ok, ¿cómo se sintió tu hermano cuando le pegaste con el control, ¿verdad? ¿Cómo se sintió fulanito porque el que estaba viendo antes la televisión y tú llegaste a interrumpirlo? ¿Cómo sentiste? Bla, 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 bla. Empezamos a armar esas preguntas, ¿verdad? Hasta que encontramos un aspecto donde ya estemos más conectados y bueno, ok, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Verdad? Y que ellos propongan, porque si nosotros imponemos, entonces eso tampoco permite la empatía. Es importante que ellos propongan las soluciones desde su madurez y desde lo que ellos ven, ¿verdad? Lo mismo aplica para el colegio, ¿verdad? Para la escuela, ¿verdad? Y entender que todo enojo y frustración muchas veces son la expresión de que para mí algo es injusto, ¿verdad? Y entonces necesito que alguien me escuche y que yo pueda expresar qué está pasando y pueda encontrar una solución. Entonces es importante primero ser empáticos y después podemos corregir. Y esa corrección implica dar preguntas generadoras que entienda el niño cuál es la consecuencia de sus actos. Pero primero, yo escucho atentamente, conecto con el niño o niña, soy empático y después empezamos a aplicar consecuencias. Pero esas consecuencias van de la mano de lo que logro dialogar con el niño y del análisis que empiezo a hacer de esa situación, ¿verdad? No solo lo impongo, ¿verdad? Es importante que enseñemos respeto y solidaridad con pequeños actos, con pequeñas ayudas, ¿verdad? En casa podría ser, en el entorno en el que estamos, en el colegio, en la comunidad, enseñar a respetar diferencias. Es súper importante, sobre todo en este aspecto que estamos en un ambiente inclusivo, ¿verdad? Muchas veces tenemos contacto con personas que tienen algún diagnóstico, ¿verdad? Entonces es importante entender que el otro siente y expresa cosas de forma diferente, ¿verdad? Y también ese otro, ¿verdad? Necesita aprender, ¿verdad? Desde su aspecto terapéutico, desde el acompañamiento que se le dé, que también muchas acciones que pueda llegar a hacer también pueden llegar a influir en los demás o en algún momento a hacer, bueno, que sientan ciertas emociones, ¿verdad? Ante esa situación. Entonces, repito, va en doble vía, ¿verdad? Puedo entender que el otro necesita hacer esto cuando le pasa esta situación, ¿verdad? Y el otro también entender, ok, puede ser que en algún momento esto que yo hago le moleste a fulanito por esta y esta razón. Entonces, puedo buscar otra vía en la cual ambas partes, ¿verdad? Se sientan cómodas con eso,
¿verdad? Entonces es importante reconocer de forma empática estas situaciones, ¿verdad? El manejo del conflicto. Paso uno, ¿verdad? Ayudarles a ver el punto de vista, pero no sin antes haber conectado, haber sido empático, haber gestionado bien las emociones, ¿verdad? Es importante primero hacer todo ese análisis, que ya lo hemos visto cuando hemos hablado sobre crianza asertiva, ¿verdad? En otros talleres. Y si tenemos duda de esto, pues ahí todavía tenemos videos y demás que creo que todavía están aquí en la página del Facebook, ¿verdad? Y poder retomar un poquito de algunos temas y si no, pues más adelante los volvemos a tocar, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Y luego ayudar al otro a ver el punto de vista de la persona con la que está dialogando o yo, si estoy dialogando con alguien, intentar darle mi punto de vista y que el otro también entienda lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Evitemos castigos humillantes porque muchos de nosotros fuimos creados a la vieja escuela y en algún momento nos regañaron en frente de muchas personas, ¿verdad? Y eso pues fue muy caótico. Entonces es importante que tengamos un espacio de calma en el cual podamos manejar la situación, ¿verdad? Enseñar soluciones justas, ¿verdad? Y sobre todo las consecuencias tienen que ir de la mano con lo que pasó, ¿verdad? Que si quebró un jarrón y lo que voy a hacer es quitarle la tele, ¿qué relación tiene el jarrón con la tele, verdad? O sea, tengo que buscar una solución en la cual ese jarrón, ¿verdad? Ese que se rompió, eso que posiblemente por accidente lo hizo, ¿verdad? Tenga una consecuencia relacionada con eso. Bueno, ¿qué propones, verdad? Y puede que el niño diga, pues ahorrar para comprar otro, ¿verdad? O a alguien se le ocurra, lo voy a pegar, ¿verdad? Con superglue, ¿verdad? Una vez un niño le dijo eso a una mamá, lo voy a pegar con superglue, y al darse cuenta que no lo podía pegar con superglue, pues entonces dijo que iba a ahorrar, ¿verdad? Entonces, hay que enseñar soluciones justas. Tiene que tener una relación lo que pasó con la consecuencia, ¿verdad? Guiemos con esas preguntas, ¿verdad? En lugar de imponer respuestas. Es que no le tenías que decir eso a tu hermano y hermana por esto y esto y eso. Si yo le impongo, nunca va a entender el niño, nunca va a tener un aprendizaje. Mientras que si yo pregunto, ¿cómo crees que se sintió tu hermano o tu hermana cuando pasó esto y esto y esto? Ojo con eso. Nunca dije cuando hiciste o cuando le hiciste, sino cuando pasó esto y esto y esto. Desliguemos la etiqueta y vayámonos a la acción concreta, porque eso obviamente nos da mucha más luz para promover la empatía, ¿verdad? Evitemos los gritos y los castigos humillantes, ¿verdad? Muchos en la vieja escuela siempre era de, te vas a tu cuarto sin comer, ¿verdad? O te quedas una semana sin televisión, ¿verdad? O a veces enfrente de todos, ¿verdad? O incluso en las mismas escuelas. Muchos maestros llegaron a utilizar el tiempo fuera, ¿verdad? Que era como la técnica de moda que utilizaban muchos, ¿verdad? Cuando en realidad pues esto solo desconecta al niño de sus emociones. Entonces, en lugar de eso, ¿verdad? Mejor propiciar un espacio donde podamos dialogar con ellos, ¿verdad? Y no porque sean pequeños significa que sus ideas no valen, al contrario, ellos tienen una visión de algo y es importante respetarlas, ¿verdad? Escuchar ambas partes o escuchar todas las partes implicadas en una situación y promover entre todos una solución, ¿verdad? Y ayudar a reflexionar en cómo te sentiste tú, cómo crees que se sintió el otro, etcétera, etcétera. Esas preguntas generadoras son súper importantes, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre los pasos. Paso uno, pausar y calmarnos, ¿verdad? Ese es el primer paso. Veo que hay un conflicto, respiro, cuento de 1 a 1000, ¿verdad? Y voy a intentar ver qué está pasando, ¿verdad? Porque si yo entro gritando, definitivamente voy a armar más caos. Entonces, primero voy a pausar. Si yo no estoy disponible en ese momento para solucionar el caos de mis hijos, también es válido que le diga, deme un momento, mamá, papá va a respirar, ahorita regreso, ¿verdad? Ya, tratamos de gestionarlo de una forma adecuada y regresamos, ¿verdad? Porque a veces también es cierto, hay situaciones que tenemos que pararlas en el momento, ¿verdad? Pero de cómo los abordemos, pues va a ser muy importante o va a ayudar mucho al resultado. Entonces es importante pausar, calmarnos, escuchar todas las versiones, escuchar a todos los implicados, reconocer emociones y buscar una solución juntos. Si le pueden tomar screenshot a estos pasos, genial, ¿verdad? Anótenlo, apúntenlo en algún lado en el teléfono, donde ustedes quieran, pero es importante que tengan en cuenta estos pasos, ¿verdad? Que nosotros gestionemos, escuchemos sin juzgar, por favor, que reconozcamos emociones y que intentemos buscar una solución en conjunto. Eso es empatía. Eso es una forma mucho más asertiva de solucionar un conflicto, ¿verdad? Entonces es importante que enseñemos a reparar, ¿verdad? No solo castigar. Si solo lo castigo y le digo, bueno, una semana por haberle gritado a su compañerito, ¿cuál es el aprendizaje ahí? O sea, ¿realmente entendió? Porque muchas veces
es, bueno, ya lo castigué como 5 veces y vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? Creo que la pregunta primordial es, cuando aplicamos un castigo o una consecuencia y la conducta sigue estando, la pregunta que debemos hacernos ¿realmente está siendo útil la consecuencia que estoy poniendo o el castigo que estoy poniendo? Porque ¿por qué se está repitiendo? Si yo entiendo algo, pues prendo esa situación, ¿sí? Puede que lo repita un par de veces, pero voy aprendiendo en la marcha y el punto es que ese aprendizaje se interiorice y se siga practicando en el día a día. Pero si hay una conducta que sigue siendo repetitiva, la pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿cuál es el mensaje que estoy enviando? ¿Verdad? ¿Y por qué no se ha entendido esa situación? ¿Verdad? Entonces es importante enseñar a reparar y no solo castigar, ¿verdad? Tiene que tener una relación lógica la consecuencia con lo que acaba de pasar, ¿verdad? Fomentemos valores desde casa, fomentemos el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad emocional y hagamos parte de esos pequeños actos diarios que van a intentar representar estos valores, ¿verdad? No solo les puedo decir, miren, fomenten el respeto, ajá, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, practicando eso, ¿verdad? Si en casa alguien está hablando, ¿verdad? Entonces, enseñar con el respeto, ¿verdad? A escuchar al otro, ¿verdad? Si veo que alguien está súper ocupado con algo, ¿verdad? Que tal vez mi esposo o mi esposa está ocupado con algo y necesita mi ayuda, pues puedo ser solidario y ayudarle en ese sentido, ¿verdad? Eso es un ejemplo práctico que le puedo enseñar a mis hijos, ¿verdad? Que si yo estoy muy ocupada y que todavía me hace falta, no sé, tengo visita, va a venir mi familia por el cumpleaños de fulanito, sutanito, menganito, y entonces yo estoy limpiando toda la casa, pero lo estoy haciendo yo sola, bueno, ok. Aquí va entonces la solidaridad, ¿verdad? Y el trabajo en equipo, ¿verdad? Uno hace esto, otro el otro, y todos trabajamos en conjunto, ¿verdad? Entonces, esos pequeños actos van a formar valores desde la práctica, y es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, errores comunes que debemos evitar, ¿verdad? Otro screenshot que le vamos a tomar a este elemento, ¿verdad? Ignorar o minimizar emociones, ¿verdad? Evitemos eso, ¿verdad? Porque si ignoramos, desconectamos con la otra, nos desconectamos con la otra persona. Comparar a los hijos con otros. Es que, ¿por qué no eres como tu hermano? Es que, mira, tu hermano sí hace esto, tu hermana sí hace esto. Evitemos al máximo eso, porque eso tampoco es empático. Le estamos diciendo que sea como Juanito cuando en realidad es Miguelito, ¿verdad? Hay una imagen que me encanta esto y le dice, está una maestra diciéndole al niño, mira, ¿por qué no te comportas como Miguelito? Porque yo soy Juan, no soy Miguelito, ¿verdad? Y tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, cada niño es diferente, entonces no podemos pretender que sean iguales. Entonces es importante evitar compararlos, ¿verdad? Porque cada quien va a ver las cosas de una forma diferente. Cada quien está en un nivel de madurez diferente y cada quien va a vivir las cosas de forma diferente. Entonces eviten comparar a sus hijos. Eviten resolver todo por ellos, ¿verdad? Yo siempre les digo a los papás cada vez que hablo, ¿qué va a pasar cuando ustedes ya no estén? ¿Verdad? Y le están enseñando a sus hijos, ¿ustedes van a ser eternos? ¿Verdad? Es la pregunta que siempre les hago. Y entonces siempre me dicen, no, ok. Entonces, si no van a ser eternos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a que deben aprender a solucionar cosas por sí mismos? ¿Verdad? Si siempre le quiero hacer todo a mi hijo, si siempre quiero ayudarle en todo, si siempre le quiero solucionar la vida, si cuando quiere algo, lo primero que hago, mira, tené para que no llore, ¿verdad? O le doy esto para que no llore, estoy evitando que aprenda a manejar su frustración, ¿verdad? El tiempo de espera, etcétera, etcétera. Entonces es importante evitar resolver todo. Y tampoco nos vayamos al otro extremo de, bueno, hazlo tú solito. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Montessori siempre recalca que nosotros somos como un andamiaje, como una guía, ¿verdad? Un acompañamiento para el niño en lo que el niño va aprendiendo esas acciones y conforme el niño va aprendiendo esas acciones, nosotros vamos retirando ayudas, ¿verdad? Entonces yo le enseño a ponerse los calcetines, ¿verdad? Porque no lo va a hacer solito y luego yo le voy dando pequeñas ayudas para que él siga haciendo la acción hasta que un día el niño lo haga solito. Entonces es importante ir retirando ayudas. La independencia se forma desde la dependencia. Primero yo enseño, yo ayudo, yo modelo, doy ayudas físicas y luego voy retirando. Y para toda acción que voy a enseñar, esa pauta es súper importante, ¿verdad? Exigir empatía sin practicarla, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Si yo estoy pidiéndole a mi hijo, a mi hija que entienda,
que yo estoy muy cansada y que no puedo jugar en este momento con él o con ella, que yo estoy muy cansada y necesito hacer esto y esto y esto, también debo ser empático con mi hijo y con mi hija, ¿verdad? Entonces, es importante que vaya de la mano, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que mira, deja de decir malas palabras, les decimos, ¿verdad? Y resulta que nosotros las decimos a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, no tiene una coherencia lógica, ¿verdad? Y tampoco podemos decir, porque yo soy adulto lo puedo decir, ¿no? Porque entonces no tiene una coherencia lógica, ¿verdad? Si yo estoy pidiendo algo, también lo debo reflejar. Entonces, es importante no caer en ese punto, ¿verdad? Entonces, pequeños hábitos que construyen la empatía, escuchar todos los días, es la primera tarea que nos vamos a llevar durante este taller, ¿verdad? Y que lo vamos a poner en práctica en nuestra casa, escuchar lo que nos dicen nuestros hijos, ¿verdad? Pedir perdón como adultos, otra tarea que les dejo a ustedes, ¿verdad? Si yo me confundí, si de pronto, uy, si me pasé en lo que le dije a mi hijo, mi hija, no está mal venir y pedirle disculpas. Mira, papá o mamá estaba muy molesto, ¿verdad? En este momento. Lamento haberte gritado, ¿verdad? Entiendo que te sentiste muy triste, entiendo que te sentiste muy molesto, o incluso preguntarle cómo te sentiste cuando te grité. Lamento haberlo hecho, ¿verdad? Es súper importante eso crea empatía, eso crea la visión de mi papá y mi mamá no es perfecto, también se enoja, también puede gritar, pero también me está enseñando a reparar, ¿verdad? Entonces, si yo enseño a reparar, es más probable que un niño o niña, si en algún momento hace algo con su compañero, con su amigo o con otra persona, tenga la capacidad de entender, uy, sí me pasé, ¿verdad? Necesito pedirle disculpas, no estuvo bien lo que yo hice, pero empieza desde casa, ¿verdad? Hablar de emociones en casa va a fortalecer entonces, y esa es otra tarea que vamos a intentar tener en casa. ¿Cómo te sentiste, verdad? Y si nos dicen, lo primero que nos dice es bien, ok, ¿te sentiste feliz en el colegio? ¿Te sentiste triste? Si estábamos viendo una película, ¿te gustó la película? ¿Cómo te sentiste con la película? Tratar de fomentar esos aspectos. Hacemos un juego, ¿verdad? Y posiblemente no ganó, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste, verdad? Y puede que el niño diga, mal porque perdí. Ah, ok, te sientes triste porque perdiste, te sientes frustrado porque perdiste, y entonces eso ya nos genera esa apertura de las emociones, ¿verdad? Y reconocer definitivamente esos actos empáticos, ¿verdad? Bueno, y para el colegio, ya como para ir terminando, porque yo sé que es viernes, estamos también cansaditos, necesitamos ir a cenar, ¿verdad? Compartir con la familia y demás, pero no sin antes, no me quería ir de esta parte también de entender, ¿verdad? Porque posiblemente nos estén viendo también maestros, ¿verdad? Y que quieran poner en práctica estos aspectos empáticos en el colegio, porque ahí es donde nos topamos muchas veces con la práctica de la empatía que no viene desde casa, ¿verdad? Y es un reto grandísimo para los maestros, ¿verdad? Entonces es importante que en el entorno escolar también, ¿verdad? Entendamos que esa empatía va a mejorar la convivencia y el clima en el aula, ¿verdad? Que va a reducir esos conflictos, ese acoso, esas conductas agresivas en cuanto más logremos practicar la empatía, ¿verdad? Y que va a favorecer grandemente la inclusión y el respeto a la diversidad, ¿verdad? Y en este caso, pues repito, ¿verdad? Al tener en este ambiente y en la actualidad y en esta era, ¿verdad? Entornos mucho más inclusivos, donde hay mucha más voz, ¿verdad? De esas formas diferentes de funcionar de los cerebros, ¿verdad? Es importante entender esa parte. Entonces, ese respeto hacia las diferencias es súper importante, ¿verdad? Y que obviamente va a fortalecer también el vínculo entre docentes y estudiantes. La misma regla para papás, ¿verdad? Si yo me confundo, si yo en algún momento me equivoqué en algo, ¿verdad? El decir, perdón, sí me equivoqué, ¿verdad? Algo tan sencillo como que les pasa a algunos maestros en algún momento, o nos puede pasar como adultos de tener una falta ortográfica, ¿verdad? Y en algún momento algún alumno nos dice, Miss, profe, se confundió, ¿verdad? Entonces, no tomarlo como algo como, híjoles, es malo, ¿verdad? Me confundí, sino al contrario, ah, ok, muchísimas gracias, ¿verdad? Agradecer, sí, es cierto, me confundí, lo escribí de tal manera. Reconocer que me puedo confundir es súper importante para fomentar empatía, ¿verdad? Entonces, ese vínculo entre maestros, entre alumnos es importante. La misma historia, si en algún momento yo no logré abordar una situación como maestro, una situación caótica entre mis alumnos, ¿verdad? Y me pasé de la raya y grité y no gestioné adecuadamente mi entorno emocional, pues entonces también tener la pauta de venir, bueno, disculpen, ¿verdad? Esto y esto pasó, ¿verdad? Me sentía de esta y esta manera, ¿verdad? O incluso si estamos en una situación desbordante, ¿verdad? Porque a veces los comentarios de los alumnos es, mucho la maestra saber qué le pasó, que viene bien enojada, ¿verdad? Pero entender que en el momento, bueno, miren,
he estado un poquito molesta por algunas cosas que me pasan, ¿verdad? Entonces, lamento si en algún momento, pues, mi comentario los hizo sentir de esta y esta manera. Algo tan sencillo como eso puede generar empatía, ¿verdad? Entonces, los adultos no somos seres perfectos y esa es la pauta que debemos mostrarle a los chicos, ¿verdad? Que nos podemos confundir, pero que también podemos reparar, ¿verdad? Reparar y entender que en la marcha también vamos aprendiendo, ¿verdad? Y obviamente pues va a apoyar el bienestar emocional y el aprendizaje significativo. O sea, vamos a enseñar para la vida, no para el ratito, ¿verdad? Entonces el punto es que los chicos se lleven ese aspecto, que lo puedan replicar en todos los ambientes a donde van, ¿verdad? Tanto de parte de nosotros como maestros o como formadores, como de papás, ¿verdad? Nuestra misión siempre debe ser entender que estamos ayudando a un ser, ¿verdad? A crecer, a desarrollarse y que va a aprender a aplicar muchas cosas en su día a día, ¿verdad? Entonces, es importante que como maestros, ¿verdad? Si hay algún maestro que nos está viendo, es importante que entendamos que nuestro rol va a ser también el de un modelo emocional en la escuela, ¿verdad? Entonces, como yo gestione ciertas cosas, así lo va a gestionar también mi alumno, ¿verdad? Si yo cada vez que todo el mundo está en caos, ¿verdad? En algún momento, no sé, termino mandando a la dirección a todos, pues se van todos a la dirección, al final eso no va a gestionar de forma adecuada, ¿verdad? Claro, a veces necesitamos frenar alguna conducta y elevar un poco el tono de voz, ¿verdad? Pero solo con castigarlos no nos va a ser útil. Entonces, entender, ok, ¿verdad? Necesito saber qué está pasando, ¿verdad? Necesito saber qué están necesitando mis alumnos para poder aplicarlo y ser empático y buscar una herramienta que me permita conectar de mejor manera con ellos, ¿verdad? Entonces, como maestros es importante que recordemos, ¿verdad? Que hay que tener una escucha con atención y con respeto, ¿verdad? Validar las emociones sin ridiculizar en algún momento, porque puede pasar, ¿verdad? Fulanito pues se desborda por alguna situación, está triste, ¿verdad? Por algo X o Y motivo, algo que le pasó. Recuerden que como maestros pues nos topamos con los niños de la puerta del colegio para las aulas y no sabemos qué pasó previamente, no sabemos si el niño durmió bien, si tuvo problemas en su casa, si desayunó bien, si lo levantaron corriendo y se peleó con medio mundo. Pueden haber un mar de cosas que en algún momento no estamos viendo, ¿verdad? Manejar los conflictos con calma, ¿verdad? Es muy importante. Si yo me calmo, mi calma calma al otro, entonces es súper importante modelar esa parte y usar un lenguaje empático, ¿verdad? Entonces veo que estás frustrado, ¿verdad? Vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar. Necesitas ayuda, ¿verdad? Podemos intentar tal y tal cosa, ¿te parece? Siempre esa pregunta de respeto, ¿verdad? Pues siempre les digo a los papás y a los educadores y a toda persona adulta, es bien curioso cómo en algún momento vemos que alguien necesita ayuda, y sobre todo si son niños pequeños, y lo primero que hacemos es alcanzar las cosas, ¿verdad? A veces pasa, hay un niño chiquitito que está intentando agarrar algo y ya entendimos que necesita ayuda y lo primero que hacemos es dárselo, cuando en realidad estamos faltándole el respeto, ¿verdad? Porque es una persona, entonces la pauta indicada sería, necesitas ayuda, ¿verdad? O veo que quieres alcanzar esto, ¿quieres ayuda, verdad? Una pregunta tan sencilla como esa, desde edades muy tempranas, va a fomentar mucho la empatía, ¿verdad? Y va a fomentar que el niño también exprese lo que necesita. Y en el tema de la comunicación no violenta, muchas veces eh, nos falta expresar qué necesitamos y sobre todo cómo lo pedimos, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esa evaluación de cómo le decimos a los demás lo que necesitamos y pedimos, siempre lo hacemos exigiendo, ¿verdad? Es que tenés que ponerme atención, es que tú no me quieres, es que me tenés que hacer tal y tal cosa. Ajá, pero no estamos aprendiendo a entender cómo nuestras necesidades deben ser primero validadas por nosotros mismos, entender que es mi necesidad y entender que el otro la está viendo de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo que el otro me entienda si solo estoy exigiendo, ¿verdad? Entonces es importante ser empáticos. Hace poco veía yo un video donde decía, es que tú no me quieres, le decía la chica a su pareja, ¿verdad? Y él se queda como pensando, ¿cómo así que no la quiero? Y resulta que la forma en la que él le demostraba que la quería era llevándole el café en la mañana, ¿verdad? Haciéndole un sándwich y cosas por el estilo, cuando para la otra persona el que le expresara que la quería era un abrazo, ¿verdad? O que le diera un beso. Entonces, si no estamos en la misma sintonía, si no entendemos que cada persona es un mundo totalmente diferente y que cada quien tiene una visión y no aprendemos a comunicar lo que necesitamos, pues entonces la empatía no sale a flote.
¿verdad? Entonces es importante tener una comunicación asertiva, fomentar la empatía para que entendamos que el otro es diferente a mí y que puede pensar y sentir cosas diferentes y de igual manera, pues tratar la manera de ver en cómo llegamos a un punto común y solucionar eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué conclusiones nos llevamos de esto? Primero, que la empatía se construye con amor, con paciencia y con constancia, ¿verdad? No es un mensaje de ositos cariñositos ni nada por el estilo, sino al contrario, es entender que todos necesitamos aprender a estas situaciones paso a paso, ¿verdad? Y que requiere práctica y que requiere mucha comprensión y que requiere entender que el otro es un mundo totalmente diferente a mí. Entonces, todo lleva un paso a paso, un vamos uno a uno hasta que podamos aplicarlo de forma independiente. Cada momento cotidiano es un elemento de aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces un par de veces me decían unos papás, mire, ¿y cómo le enseño a mi hijo a manejar la frustración? Y yo le decía, con frustración, no hay de otra, ¿verdad? O sea, aprendemos esas cuestiones abstractas en el ambiente, ¿verdad? Entonces es importante que cada acción que pasa sea un aprendizaje, sea una forma de poder resolver esos conflictos que nos van a venir en el día a día, porque la vida pues, nos va a traer muchísimas cosas variantes, muy cambiantes y que requieren nuestro abordaje muy diferente en cada aspecto, ¿verdad? Criar hijos empáticos va a formar mejores personas para la sociedad. Recuerden mucho eso. La empatía que fomentemos hoy va a ser un adulto en el mañana mucho más empático, mucho más asertivo y mucho más conectado con el otro, ¿verdad? Y también educar con empatía, pues definitivamente va a requerir mucha paciencia y constancia. Lo repito una y otra vez, ¿verdad? No se trata de que sean perfectos, ¿verdad? Recuerden que ningún papá tiene un manual que diga, miren, así se crían a sus hijos, o este es el manual para crear a fulanito, sutanito y menganito, pues qué fácil sería, ¿no? Y entonces en la marcha vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, se vale cometer errores, se vale no ser perfectos, pero también es importante que sobre eso vayamos mejorando cada día, ¿verdad? Entonces, cada elemento que vayamos viviendo es una oportunidad idónea para fomentar la empatía en casa y que la repliquemos en la sociedad, ¿verdad? Otra tarea para ustedes y con eso me voy a ir despidiendo, ¿verdad? Piensen en una acción concreta que puedan cambiar esta semana, ¿sí? Para escuchar mejor a sus hijos. Yo sé que muchas veces, sobre todo a los que van en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Entender a sus hijos a veces es un caos, ¿verdad? Y es como, es que de verdad no logro entrar en su mundo, ¿verdad? O incluso con mi hijo pequeño o pequeña que en algún momento es como, por todo llora, ¿verdad? Y entonces se murió un gusanito y se pone a llorar y no entiendo por qué hace esto. O sea, es importante entender, nuevamente, que cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces, quiero que piensen en una acción concreta, no se las voy a pedir, no les voy a pedir que lo escriban acá ni que lo comenten, a menos que ustedes quieran compartirlo, pero piensen en una acción concreta que ustedes puedan trabajar durante esta semana, luego durante el mes, ¿verdad? Durante la siguiente semana, durante el mes, hasta que se vuelva un hábito, ¿verdad? Hasta que se vuelva algo que les permita conectar con sus hijos y fomentar mucho más la empatía, ¿verdad? Entonces, ahorita la clave va a ser aprender a escuchar, ¿verdad? Aprender a escuchar pacientemente, sin juzgar y sin interrumpir, ¿verdad? Si me está contando algo mi hijo o mi hija, yo escucho atentamente cada palabra, ¿sí? Si yo interrumpo, ¿verdad? Con alguna pregunta en ese momento, ya lo perdí. Entonces, escucho atentamente hasta que vea que ya no me cuenta nada más, yo empiezo a formar esa conversación. No desde el juzgar, no desde el de decir qué hacer y qué no hacer, sino el de preguntarle, ¿ok? ¿Y cómo te sentiste con esa parte? ¿Verdad? O entiendo que te sentiste muy molesto, ¿es así? ¿Verdad? Hago preguntas generadoras sobre esa situación. Entonces, es importante que nos llevemos esta tarea para casa, que intentemos mejorar sobre esa escucha activa, ¿verdad? Y sobre esa acción en concreto que nos va a ayudar a escuchar de mejor manera a nuestros hijos, ¿verdad? Muy bien, así que muchísimas gracias por su atención y participación. Y les dejo por acá, porque a mí siempre me gusta unir todo lo que digo con algo científico. Entonces, les dejo por acá algunos datos de algunas revistas, algunos textos que hablan sobre la inteligencia emocional, sobre la empatía, ¿verdad?
que yo tomé esos textos para poder traerles a ustedes información científica, porque definitivamente todo lo que hablamos, pues tiene que tener un fundamento, ¿verdad? No es así de la nada. Entonces, les dejo por acá algunos textos, ¿verdad? Que creo que les pueden ser de mucha ayuda, ¿verdad? Tenemos la herramienta increíble a nivel tecnológico que nos permite buscar información, ¿verdad? Sobre todo que sea información científica, verás. Y sobre todo que si en algún momento pues tampoco se nos da mucho el inglés, pues también lo podemos traducir, ¿verdad? Entonces es súper importante que usemos la tecnología desde un enfoque muy de aprendizaje, muy activo, ¿verdad? Y que lo encaminemos hacia cosas que nos permiten crecer y aprender, ¿verdad? Entonces, pues por acá les dejo la bibliografía, ¿verdad? Y pues no me queda más que decirles muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y voy a dar un espacio entonces para preguntas, comentarios, sugerencias o temas que quieran traer a colación respecto a la empatía en casa, ¿verdad? Entonces, dejo el espacio por ahí, ¿verdad? Michelle también creo que si me puedes ir ayudando o con respecto a Facebook también, si en algún momento aparece alguna pregunta por ahí, ¿verdad? Entonces, pues lo vamos a ir contestando. Les dejo el espacio entonces, ¿verdad? A ustedes pueden escribir, pueden dialogar, el espacio es todo suyo. Hola, Mafer, ¿cómo estás? Te saluda Sofía. Muy buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Cómo podemos Ujú, ser empáticos? Por ejemplo, en mi caso con mi hijo está molesto, está frustrado o está decepcionado o está llorando y está en la posición de que no quiere hablar. Y por Ah, ok, más que nos ajá. sentamos, tratamos de darle su tiempo, su espacio, o llora mucho y se cierra, Ujú, o no habla nada y no dice nada. Aunque le digamos ujú, esas palabras claves que tú dices, te entendemos, te comprendemos, sabemos que tal vez ujú. es algo muy difícil para él de comprender, pero quisiera saber cómo yo puedo entrar o sea, ser comprensivo en ese sentido. ¿Cómo puedo hacer para que poder ayudarlo? Ah, ok. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 9 años. 9 años. Ok, Ujú. de acuerdo. Bueno, aquí ya empezamos con aspectos también que en algún momento empiezan aspectos hormonales también, porque últimamente nos hemos dado cuenta que en la etapa de los 9, 10 años empiezan con varios cambios los chicos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando la palabra, ¿verdad? No logra llegar a nuestros hijos, muchas veces solo con el simple hecho de acompañarlos puede conectar, ¿verdad? Entonces, si vemos que está como muy desconectado de por más que le damos espacio, mira, aquí estoy, ¿verdad? Entiendo que estás triste, quieres hablar de esto, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? No logramos conectar. Muchas veces el quedarnos ahí con ellos ayuda grandemente, ¿verdad? Entonces, dejarlos solitos cuando no logran comentarnos algo, nos desconecta un poco más de ellos, ¿verdad? Porque está bien que en el momento le demos el chance, vamos a respirar, te doy tu tiempo, ¿verdad? Pero es importante que nos quedemos ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces solo la compañía puede ser un aliado o una herramienta que nos permita conectar con ellos, ¿verdad? O preguntarle, mira, ¿quieres un abrazo? ¿Verdad? A veces necesitamos solo callarnos, ¿verdad? Y escuchar ese sentir, ¿verdad? Y esperar hasta que en algún momento conecte, ¿verdad? Va a llevar tiempo, va a llevar muchos ensayos y errores y por eso les digo, aquí la paciencia y la constancia es importante porque aquí habrá que ver qué más está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos dado el chance de la expresión de emociones o nosotros mismos? Puede que nosotros le demos el chance a expresar emociones a él, pero la pregunta también es, ¿nosotros hemos expresado nuestras emociones frente a él? Creo que esta también podría ser la pregunta. ¿Alguna vez los ha visto llorar, estar molestos, frustrados como papás? Creo que sería algo que te preguntaría por ahí, ¿verdad? Ok, Dejo ahí el gracias, espacio. Sí. Mario. Ujú. Gracias por responder Ah, mi ok. pregunta. Ujú. Ah, ok. Entonces, creo que analicemos eso, ¿verdad? En algún punto hemos mostrado esa parte vulnerable de nosotros, ¿verdad? Y en algún momento, a veces el silencio ayuda grandemente,
¿verdad? Entonces acompañemos, aunque se oiga redundante, ¿verdad? Con la compañía, ¿verdad? Con el estar ahí presente hasta que en un momento conecte, ¿verdad? Entonces, el ejemplo va a ser fundamental. Cómo yo expreso, cómo me siento, también le puede dar el chance a que mi hijo o mi hija lo intente expresar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues aquí doy un lineamiento muy general, ¿verdad? No sé qué más está pasando, puede ser que alguna situación también a él esté desbordando mucho, ¿verdad? Pero es importante esta parte, empezar con pequeñas acciones, ¿verdad? Y si vemos que por más que hacemos estas pequeñas acciones, no logramos un cambio, pues también es válido pedir ayuda, ¿verdad? A un profesional. Entonces, aquí es donde vamos con esta cuestión también, ¿verdad? Es válido no saber y es válido preguntar y es válido buscar ayuda profesional también, ¿verdad? Entonces, vamos con pequeñas acciones y vamos pidiendo ayuda de ser necesario, ¿de acuerdo? Muy bien, Gracias por ¿alguna responder mi otra? pregunta. Ok, a la orden, a la orden. Muy bien. Muchísimas gracias. Por acá dicen que gracias por la charla. A ustedes por su atención, ¿verdad? Por acá dice, ¿cómo se le enseña a un niño neurotípico a tener empatía con un niño neurodivergente? Sí, esa es una cuestión bien, bien compleja, ¿verdad? Porque va a depender mucho de la edad del niño, cómo podamos explicarle qué está pasando, ¿verdad? Del diagnóstico del otro niño, ¿verdad? Es importante. El primer enlace es definitivamente el colegio, ¿verdad? Que tanto logra promover o esa cuestión inclusiva, ¿verdad? Nosotros ahorita no lo hemos hecho, pero el año pasado, por ejemplo, estuvimos en el entorno educativo de nosotros, estuvimos teniendo algunos momentos con los alumnos, ¿verdad? A mí me gusta mucho enseñar con videos y con acciones prácticas, ¿verdad? Y me encanta mucho la película de Kung Fu Panda, porque Po es el típico ejemplo de que esperaban algo de alguien y él es muchas cosas muy diferentes, ¿verdad? Y entonces a los chicos yo les ponía esta escena donde el maestro Shifu, ¿verdad? Para los que no han visto, a mí me encanta la película, tengo una sobrina que me culturiza de películas de niños, ¿verdad? Entonces, no es que tenga mucho tiempo de ver películas, pero me encanta que mi sobrina termina contándome de películas y las termino viendo. Y entonces resulta que, pues, el maestro Shifu, ¿verdad? Que es el que le enseña Kung Fu a todos los personajes, le quiere enseñar de la misma manera a Po como le enseñó al resto, ¿verdad? Y que resulta que Po no aprende así, ¿verdad? Yo no sé si alguno ha visto Kung Fu Panda, pero resulta que Po lo motiva a algo en específico. Si alguien ha visto la película, me puede decir qué le motiva a Po al pandita, ¿verdad? Que aprender a hacer Kung Fu, ¿qué le motiva a hacer todos esos ejercicios? A ver si alguien sabe. Alguien se acuerda de la película y si la ha visto, y si no la ha visto, pues se la recomiendo. ¿Qué le motiva al panda a hacer los ejercicios y a aprender? A ver si se acuerdan. ¿Qué le motiva por ahí? Si no, creo que nadie ha visto Kung Fu Panda. La van a tener que ver. La comida, dice por ahí, exacto, ¿verdad? La comida, comer, exacto. Entonces, resulta que el maestro está intentando enseñarle de la misma manera que los demás y pues no logra motivarse de esa manera y es como, no, es que no puedo hacer un split, no puedo hacer esto, no puedo hacer elíptico, no puedo pelear. Y resulta que un día se da cuenta que alcanza unas galletas que están súper altas, ¿verdad? Y cosa que nunca había logrado hacer, pero como es comida le motiva, ¿verdad? Entonces le dice él, ya me di cuenta que no te puedo enseñar de la misma manera que le enseña a los demás. Y a ti te voy a enseñar con comida, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte, ¿verdad? En algún momento de enseñarle a los chicos que todos aprendemos de formas diferentes, ¿verdad? Que cada uno entiende las cosas de forma diferente, por eso digo, depende de la edad también, porque entre más chiquitos es más práctica la situación, ¿verdad? Pero películas o elementos como estos nos pueden ayudar mucho a darles esa pauta a los chicos de que hay personas muy diferentes, ¿verdad? Que aunque todos vayan por un mismo camino, puede ser que alguien necesite irse por otro, ¿verdad? Y que no está mal hacer eso, ¿verdad? Puede ser que haya niños que hagan ruidos, ¿verdad? Y dice, oye, es que este siempre está haciendo ruidos, ¿verdad?
Ok, pero ya le explicamos, ¿verdad? Posiblemente tiene autismo, ¿verdad? O posiblemente se está regulando, ¿verdad? O tiene alguna cuestión que necesita hacer algún ruido para calmarse, ¿verdad? Y necesita ese tipo de conductas y que para algunos otros puede ser caótico, ¿verdad? Entonces, enseñar esa parte, ¿verdad? Bueno, ¿a ti te molesta el ruido que hace? Ok, tú ya se lo hiciste ver a esta persona, ¿verdad? Y de igual manera, los papás de los chicos con una condición, también hacer ver esa cuestión empática a sus hijos, ¿verdad? Ok, ¿tú crees que en algún momento le molesta? Claro, depende de la comprensión y el nivel que en algún momento pueda tener ambos niños, la edad, la madurez, etcétera, etcétera, muchos factores. Pero podemos generar preguntas, ¿verdad? O sea, ¿cómo crees que se sienten tus compañeros cuando pasa esto y esto y esto? O cómo podemos usar otra estrategia, ¿verdad? O qué podemos hacer cuando te sientas así, cuando te sientas abrumado, cuando te sientas molesto por algo, ¿verdad? Entonces va en ambas vías. ¿Sí? Pero el entorno educativo también es necesario que promueva estos aspectos escolares y que le dé un nombre, ¿verdad? O sea, tenemos a un chico con esta y esta condición, ¿verdad? Y entonces promover ese aspecto dentro del salón de clases, ¿verdad? Si es un niño que agarra las cosas, por ejemplo, no porque tiene un diagnóstico, en algún momento vamos a tolerar que nos quite la comida, por ejemplo, que es otro ejemplo que me viene a la mente, sino que entonces enseñamos a los demás de, mira, tienes que decirle espacio personal, es mi comida, porque también nosotros le enseñamos estrategias sociales a la otra persona también, porque no significa que tenga que ser igual al resto, pero que también entienda que hay elementos que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, vamos en dos vías, ¿verdad? Aquí no solo es de un lado ni de otro, sino dar a entender que hay muchas formas de funcionar, ¿verdad? Pero el colegio es una fuente muy importante en la que no solo es incluir al niño, porque a veces cuando hablamos de inclusión parece más solo integración y solo lo metemos al aula, sino inclusión significa intentar promover una cultura empática, una cultura donde yo les digo a mis alumnos que este y esto pasa con este alumno, que también aprendan estrategias de cómo ayudarle a ese mismo compañero y ese compañero también entienda cómo influyen algunas cosas con sus compañeritos, ¿verdad? Entonces, van ambas vías, ¿verdad? Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero como les digo, depende mucho de la edad, depende mucho del contexto, pero son pautas muy generales, ¿verdad? Dice por acá, está bien hacerle preguntas al niño después de que salga del colegio, como por ejemplo cosas que hizo, si lloró, si se peleó con alguien. Ok, ahí estamos juzgando desde el inicio, ¿verdad? Entonces vamos a promover una cuestión más de preguntar, ¿verdad? Tal vez cosas específicas. Si decimos si lloró, ¿verdad? Entonces estamos asumiendo que no le fue bien posiblemente, entonces estamos metiéndonos a juzgar, ¿verdad? También puede ser en pautas específicas, en elementos, ¿verdad? Por ejemplo cuando llegue, ¿cómo te fue en el colegio, verdad? Si la típica respuesta es bien, ¿verdad? Entonces ampliamos el vocabulario a ¿te sentiste feliz, verdad? ¿Te sentiste alegre? ¿Te sentiste triste? ¿Cómo te sentiste? Pero siempre es en tono de pregunta, ¿verdad? Pero la primera pauta es ¿cómo te sentiste o cómo te fue, ¿verdad? Si entre más grandes sean, a veces lo primero que es como, ay, ni nos contestan, ¿verdad? Solo sí, no, bien, mal. Entonces ahí podemos armar algunas pautas específicas, ¿verdad? Fue la clase de matemáticas, ¿verdad? Recuerdo que me dijiste que tenías un examen, ¿verdad? ¿Cómo te fue en ese examen, verdad? Pero no asumir a que hizo o no hizo algo, sino sobre la acción concreta. Eso sí podría ser, ¿verdad? Em, por ejemplo, en el caso de si hizo amigos, ¿verdad? Podríamos preguntar, ¿jugaste con alguien hoy, verdad? O ¿quiénes son tus compañeritos? ¿Te sabes su nombre, verdad? ¿Jugaste algo divertido en el recreo, verdad? O, para ser más concretos, podríamos ir, ¿qué hiciste en el recreo? Cuéntame, ¿verdad? Entonces ya podemos ir haciendo preguntas generadoras, ¿verdad? Con emociones o cosas en específico, yo diría que lo dejáramos de lado, sino hacer preguntas generadoras sobre temas en específico. Sobre una clase, sobre el recreo, sobre lo que comió, si supimos que celebraron un cumpleaños, ¿verdad? Preguntarle cómo se la pasó en el cumpleaños, si hubo algo que nos contó, ¿verdad? Que había que hacer al día siguiente, preguntarle sobre eso en específico, porque a veces la pregunta de cómo te fue, sí, tiende a ser como muy general y lo primero que nos preguntan, nos dicen es bien o mal, ¿verdad? Entonces, pueden ir preguntándole algunas cosas como más en específico sobre jornadas, sobre actividades que pueda haber hecho, ¿verdad? Sin asumir que se sintió de X o Y manera, ¿verdad?
A menos que el niño o niña les conteste bien o mal, ustedes de igual manera tampoco asumen, nuevamente preguntan, ¿te sentiste alegre? ¿Verdad? Ah, ok, si es bien, nos vamos a todo el bagaje de emociones positivas o satisfactorias, que sería la palabra correcta, de situaciones satisfactorias que que puedan sentir, ¿verdad? ¿Te sentiste pleno? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste relajado? ¿Te sentiste feliz? ¿Verdad? Entonces vamos haciendo preguntas generadoras, ¿verdad? Pero si evitemos, por ejemplo, lloraste hoy, ¿verdad? Entonces, aunque sepamos que en algún momento lo haya hecho, ¿verdad? ¿Te sentiste cómodo hoy con tus compañeros, ¿verdad? ¿Qué hiciste después de que yo te dejé en la puerta? Podría ser también. ¿Qué hiciste con la maestra en tal clase, ¿verdad? Dependiendo de la edad, como les digo, hay que ser muy concretos con algunas cosas, ¿verdad? Porque si solo lanzamos la pregunta, ¿cómo te fue? La respuesta general siempre es bien, mal, sí, no, ¿verdad? Entonces, y pasa, yo le he preguntado a alumnos a veces y es como, ¿cómo les fue? Bien, ¿cómo les fue? Mal. Entonces, ¿y por qué te sientes así? ¿Te sientes feliz? O mal significa sentirse triste, entonces ya me empiezan a contar, no, es que estábamos cansados por esto y esto y esto, entonces siempre es en tono de pregunta, ¿verdad? No asumamos, sino en tono de pregunta, pero no asumamos emociones, sino preguntemos por situaciones concretas. No sé si me di a entender con eso, ¿verdad? Pero por ahí podríamos ir, ¿verdad? Para ir ampliando un poquito ese aspecto, ¿verdad? Incluso sabiendo de una situación concreta, no nos vayamos directo de, mira, ya no pasó esto con fulanito, ¿verdad? Sino nuevamente una situación en concreto. Y eso arma la conversación para que empiecen a comentar de muchas cosas. Ojo con esto, si ven que en algún momento no les cuentan mayor cosa, esa es una pauta para que nos dé una alarma de check a nosotros como papás y decir, bueno, ¿por qué no me está contando algo? Los maestros me están contando esto, pero él no me está contando esto, ¿verdad? Entonces, tratar de revisar qué tanto estamos fomentando la empatía y la escucha activa con nuestros hijos en ese sentido, ¿verdad? Ok, muchas gracias, dicen por ahí. Muchas gracias por el feedback y la respuesta. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que quieran agregar antes de que vayamos cerrando la sesión? Porque sé que a todo el mundo ya tiene hambre, ya está cansadito, ya es viernes, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra cosita por ahí? Todo bien, dice por ahí. Ok, muchísimas gracias. Michelle, ¿alguna otra pregunta por ahí que se nos haya pasado? No, y de momento no tenemos ninguna pregunta en Facebook, entonces, Ah, ok. ujú. Ok, de acuerdo. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues creo que podemos ir ya cerrando la sesión, ¿verdad, Michelle? Sí, les agradecemos mucho por haberse quedado hasta ahorita. De verdad que esto muestra también algo que yo les digo cuando he tenido reuniones con ustedes, pues este compromiso que ustedes han tomado con nosotros y esta confianza mutua en construir esta comunidad, pues se ve, ¿verdad? Porque, como dice Mafer, es viernes, son las 8 de la noche y aquí están con nosotros tratando de construir una sociedad mejor para sus hijos. Entonces, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Quizás algunos no pudieron verla justamente por cuestión de tiempo, no lograron conectarse, pues la grabación se queda en Facebook. Compártanla, por favor, pueden verla en familia, ¿verdad? En otro día, verla más despacio, tomar los screenshots, como dijo Mafe, y pues sigamos construyendo una sociedad más empática para todos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias nuevamente y Así feliz es. noche, que descansen, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por su asistencia. Un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Y pues a intentar poner en práctica entonces la tarea que nos llevamos durante esta semana, ¿verdad? Cómo mejorar esa escucha Gracias, activa feliz y esa noche. conexión con nuestros hijos. A ustedes, que descansen. Muy feliz fin Muchas de semana. gracias, feliz noche.